El objetivo es estudiar y conocer la definición, características, funcionamiento y aplicaciones de la galga extensiométrica. Actualmente sería imposible realizar maniobras complicadas dentro del mundo industrial sin la presencia de no transductores. Un transductor es un dispositivo que detecta, mide y posteriormente modifica los parámetros de un proceso controlado. Esta conversión puede ser de forma discreta o continua. Este convierte cierta magnitud física en cierta magnitud eléctrica, como la corriente, voltaje y resistencia. Esta conversión se hace necesaria cuando en un proceso no se puede detectar cierta variable, pero luego de la transformación hecha por el transductor se puede llevar a cabo dicho proceso. Los transductores se pueden clasificar de muchas formas. Si por ejemplo los clasificamos desde el punto de vista energético, se encuentran los activos y los pasivos. A continuación daremos con mayor estudio las galgas extensiométricas. Una galga extensiométrica es un transductor resistivo para pequeñas deformaciones mecánicas. Se utiliza para medir los esfuerzos producidos por dichas deformaciones. Y como todo elemento resistivo tiene asociada una resistencia que depende de la resistividad del material, la longitud y el área transversal. Vemos un pequeño ejemplo que si tenemos un material y aplicamos una fuerza de compresión o tracción, este se verá afectado en su longitud, por lo que cualquier cambio producido en su longitud en su sección transversal provocará un cambio en su resistencia. A continuación observaremos que este principio es en el que se basan fundamentalmente las galgas extensiométricas. El cambio de longitud que resulta al aplicar una fuerza F a una pieza unidimensional, siempre que no se someta a la pieza a deformaciones permanentes, incluso ruptura, viene dado por la ley de Hooke. Es decir, si la pieza se somete a una fuerza determinada, tal que el material puede volver a su forma original cuando se deja de aplicar la fuerza, el esfuerzo mecánico, sigma, será proporcional a la deformación longitudinal, épsilon, experimentada por la pieza, en un factor E que depende del material y es denominado módulo de Young. Si la deformación de la pieza es muy pequeña y se opera en la región elástica del material, la resistencia de un hilo metálico deformado es proporcional a la deformación experimentada, tal que la resistencia es igual a R0 por 1 más K épsilon, donde R0 es la resistencia en reposo y K es el factor de sensibilidad del hilo, conocido como factor de Galga. El factor de Galga es conocido como la razón entre la variación porcentual de la resistencia eléctrica y la variación porcentual de la longitud del hilo. Así que en esta ecuación influye el cambio de la resistencia debido a la longitud, el cambio de la resistencia debido a la sección y el cambio de la resistencia debido al efecto piezo-resistivo. Las galgas extensiométricas pueden verse afectadas por la temperatura, ya que al calentarse la resistencia influye el efecto térmico, ya sea el de la propia galga o del material sobre el cual se encuentran situadas. Este efecto puede compensarse a través de arreglos circuitales basados en el puente de Wheeler. Tenemos una configuración con una galga que presenta un comportamiento lineal y únicamente para deformaciones pequeñas, por lo que solo se usa cuando los rangos de deformaciones son pequeños. Existe también un arreglo de dos galgas, ya sean activas, una a compresión o una a tracción, en el cual consigue duplicar la sensibilidad del puente respecto a la anterior. Esto quiere decir que la sensibilidad es mejorada en un factor de 2. Y tenemos el último caso que representa una sensibilidad constante mejorada en un factor de 4 cuando las 4 galgas que se encuentran en el puente de Weston son 2 a tracción y 2 a compresión. Dentro de las aplicaciones más importantes a nivel industrial en la que podemos utilizar las galgas extensiométricas, tenemos aplicaciones para medidas de fuerza y par, medidas de presión o células de carga. Y tenemos ciertos valores típicos a utilizar dependiendo del tipo de material con el que se encuentran constituidas las galgas extensiométricas. El caso de las metálicas y las semiconductoras. El transductor es un dispositivo ampliamente utilizado tanto en el ámbito industrial como en dispositivos electrónicos. Este proporciona una salida utilizable en respuesta a una medición específica, donde la medición es una cantidad, propiedad o condición física medible, y la salida es la cantidad eléctrica producida por el transductor, la cual es función de la medición aplicada.
Por su parte, la galga estenciométrica es un dispositivo transductor universal, la cual se utiliza para medición de deformaciones, carga, torque, etc. Y este varía la resistencia de acuerdo a su deformación mecánica.